Es el primer ejercicio que debe, valga la redundancia, ejercer el filósofo. Por eso los debates son importantes. Hoy he querido nombrar esta clase el aprendizaje autónomo para incentivar algunas conciencias de ustedes que les gusta consultar más allá de lo que los profesores enseñan. Si uno se limita simplemente a la visión de un profesor, sería muy pobre la educación de un estudiante. Sí, si ustedes en lengua castellana solamente aprenden lo que enseña James Banna, sería muy rico porque ella tiene su discurso, pero si usted no lee por su cuenta, sería muy pobre. Si usted se acostumbra solamente a escuchar lo que diga José Miller en filosofía, pero usted no averigua en textos, en libros, en otros lugares, sería muy pobre, ¿sí?, esa visión de la filosofía. Pues hay dos clases, ahorita hoy oportunidad para los que debaten. Hay dos clases de estudiantes. Los estudiantes autónomos que buscan el conocimiento por sí mismos, de pronto de una forma colaborativa, sí, de pronto de una forma solidaria, sí, pero que se internan en buscar la conciencia, en buscar la verdad individualmente. Dijo Carlos Junca en la clase pasada que las únicas conciencias autónomas que conocía de Colombia era la conciencia de Manuel Elkin Patarroyo, la conciencia de Manuel Elkin Patarroyo y la conciencia de Estanislao Zuleta. Me dice el amigo David Segura. Pero él rescataba a Manuel Elkin Patarroyo, porque es una persona que se hizo por fuerza propia, y también rescataba a Gabriel García Márquez, por su esfuerzo y por llegar a alcanzar desde un pueblo en vías de desarrollo, llegar a alcanzar el premio Nobel de literatura, ¿cierto? De pronto hayan muchas conciencias autónomas en Colombia que no se conocen, pero hay otras conciencias que responden desde una ética heterónoma, y quiero hacer la diferencia. Quien responde a una ética heterónoma tiene que estar obedeciendo siempre programas que han sido diseñados para que uno los cumpla. Yo creo que aquí en el colegio ninguno de nosotros somos autónomos. Porque si vamos a ver, los profesores tenemos que hacer una programación de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Educación Nacional. Y el Ministerio de Educación Nacional es un grupo de profesores, supuestamente entre comillas, más preparados, que hacen unos logros y los colocan en internet para que nosotros los bajemos y adecuemos nuestra educación a lo que dicen ellos. Y muchas veces algunos de los profesores ni adecuamos lo que dicen a lo que dice el Ministerio de Educación Nacional, ni siquiera eso, sino que se quedan en unas clases de pronto guiadas por un texto, por un libro, o por la visión que se ha tenido desde hace 40, 50 años, como se ha venido educando, pero a textos de otras personas. Hay gente que le dice, oiga, le toca a usted dictar la clase de economía, entonces dice, uy, ¿dónde habrá un librito? Le toca a usted dictar educación física. Uy, ¿quién ha hecho ya educación física para ver un libro? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, siempre uno se tiende a ver un modelo o un paradigma para ver qué puedo hacer. Hay un paradigma para Occidente bien fuerte que ha sido Cristo, ¿no? Y eso es un paradigma bueno. Pero hay unos paradigmas que no podemos considerar buenos, pero sin embargo se nos han impuesto de una forma heterónoma y nosotros no hemos podido desarrollar nuestra autonomía.
Ya en filosofía hablábamos de ontología, ¿no? Y hacíamos el cha-cha-cha y todo este cuento, pero a mí me gustaría saber, ustedes qué aprendieron sobre ontología. Porque hicimos el jueguito chévere y todo, pero ¿qué aprendieron de ontología? Es el estudio general del ser. Es el estudio del ser. ¿Alguien de entre ustedes fue a la biblioteca o entró a internet un momentico y profundizó un poquito más en ontología? Hago la pregunta. O sea, autónomamente fue y dijo, bueno, el profesor está hablando de este tema, yo voy a profundizar un poquito en eso. Quiero que tomen nota de lo siguiente. Antropología. Empecemos por la antropología, que fue lo primero que tratamos. Y vamos a profundizar un poquito. Hay 3 clases. Hay 3 clases de antropología. Hay 3 clases. La primera es una antropología física. La primera es una antropología física. Entonces vamos a definir antropología, luego de sociología, de ontología y luego de epistemología un poquito y psicología. Sociología también. Y explicamos un poquito más, ya vamos como sociología, epistemología, teodicea, teosofía, axiología. Son más de 15. Son más de 15. Pero toca profundizar. Hay 3 clases de antropología. Una que es antropología física o biológica, que estudia al hombre como un ser vivo. Simplemente el hombre es un ser vivo que nace, crece, se reproduce, muere. Y de antemano pues se relaciona con otros seres y se asocia con otros seres para reproducirse, porque solo no se va a reproducir. ¿Sí? Nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el hombre. El hombre como un ser biológico. Sí. La segunda antropología es un poco más profunda. Estudia al hombre como un ser cultural. ¿Cómo se llama? El hombre como la segunda ya es antropología cultural. Ahí va también apoyada por la antropología histórica, ¿no? El hombre es el que hace historia. El hombre es el que produce cultura. Voy a centrarme un poquito en esta palabra cultura, muchachos. Yo creo que ahí estamos también haciendo como un recorrido profundo de cada uno de estos. Entonces, teniendo en cuenta que el hombre produce cultura, vamos a definir qué es cultura. Sí, porque generalmente nosotros hablamos de la cultura, pero ¿qué es cultura? Entonces, tendríamos que saber 2 definiciones y ustedes me van a decir cuál de las 2 es más coherente. Después de esta interrupción, seguimos, digamos, con las definiciones. La primera definición la ha dado generalmente la Iglesia Católica y los grupos cristianos. Y tradicionalmente se ha visto la cultura como un cultivo de valores. Entonces, lo que una organización considera como valores, usted los aprende y usted los asume y los asimila. Entonces, usted es un ser culto si está de acuerdo con esos valores. Entonces habría una cultura católica, una cultura protestante, una cultura teológica, una cultura filosófica, y generalmente si usted tiene muchos conocimientos le van a decir tiene cultura general. ¿Sí? Uy, eso es pura pregunta de cultura general. Escucha uno hablar de eso. Hay otra definición un poquito más extensa que la da la UNESCO. Gracias, profesor. La UNESCO, con mucho gusto. La UNESCO dice que cultura
es toda expresión humana. O sea, cultura es toda expresión humana. Entonces, todo lo que el ser humano hace, eso es cultura. Eso es cultura. ¿Listo, Hilarión? Muchachos que mañana para el rendimiento traen horas de examen para... Entonces, la definición de la UNESCO es que toda expresión humana es cultura. Entonces ahí podríamos incluir que habría una cultura, una subcultura hip hop, habría una subcultura emo, habría una subcultura, la cultura de los habitantes de la calle, habría una subcultura que sea la cultura de la gente, digamos, universitaria. Entonces el término empieza a diversificar la aplicación de cultura. En este caso no habría nadie inculto. Todo el mundo tendría su cultura, su jerga y, como dice Alonso Salazar, su parlache. El parlache era propio de esa cultura de la muerte del tiempo de Pablo Escobar, que nos tocó vivir por allá en los años 80, años 90, cuando en Medellín se escribió el libro No nacimos para Sevilla, del mismo Alonso Salazar, que también fue gobernador de Antioquia, y fue nuestro profesor también. Y que con ese libro, pues nosotros comprendimos en ese momento, no tanto, porque uno era, en ese momento no tenía tanto conocimiento de historia, de filosofía, uno se estaba iniciando. Y uno cuando está iniciando todo le parece como superficial. Pero cuando ya va profundizando uno se va dando cuenta de las cosmovisiones, de las definiciones, y uno empieza a implementar su ser. Por eso los grandes escritores se han hecho después de los 50 años. Hay jóvenes que han escrito buenos libros, poemas, que han escrito al amor, que han escrito a la libertad. Pero generalmente los textos duros, los que los han hecho personas que ya han vivido mucho y desde su experiencia escriben. Por eso la mejor forma de usted educar la conciencia es leer libros, y ojalá de personas ancianas, porque dejan toda una vida. Como en el mundo de Sofía, que le preguntan a Sofía: oiga Sofía, ¿pero usted cuántos años tiene? Y dice: no, yo tengo 15 años, pero en mí van como 4.000. O sea, yo siento que tenga como 4.000 años. Claro, porque es que ella, por medio de la lectura, se ha metido y ha vivido como 4.000 años más de adelanto en tecnología. Yo hablaba con una familia alemana y me decía: yo absolutamente toda mi cultura la adquirí de mi familia. Y le dicen: no, es que desde el siglo XVII mi familia han sido científicos estudiosos hasta hoy. Y uno encuentra muchachos que no han tenido el papá no ha sido versado, la mamá tampoco, y uno dice: ¿de dónde lo alcanzó? Y se pone a hablar con el muchacho y dice: no, es que yo leo mucho. Es decir, son personas que se han metido en ese acervo de cultura y han adquirido la cultura por medio de la lectura. O sea, esta clase también es un llamado a la lectura, pero la lectura autónoma. No que el profesor le ponga: sí, para mañana el discurso del método. Entonces el niño estudia el discurso del método. Y ya no más, porque eso, para dentro de 8 días, tratados filosóficos, se lo voy a entregar en inglés y usted lo traduce de Bergestein. O Weihensinn. Entonces usted lo traduce, lo lee. Y ya. No, que no sea simplemente por lo que el profesor dice, sino porque usted busca el conocimiento y la verdad. Pero de todas maneras, hay algunas conciencias. En este colegio son un poquito los lectores, por eso generalmente yo felicito a Segura por leer. No, esas conciencias de la lectura se han acabado. Y aquí en La Vega uno ve muy poquitas personas leyendo. Bueno, en Bogotá sí sube el número. Usted va a las bibliotecas públicas en Bogotá y encuentra gente leyendo por amor a la lectura, y encuentra más de 15, 20 personas leyendo.
En Bogotá hay más cultura de la lectura. Pero es que ¿cuántos millones tiene Bogotá? O sea, entre tantos millones, los que van a leer en sí sería un mínimo. Gracias. La tercera definición de antropología y el estudio de la antropología es la antropología filosófica. La antropología filosófica trata al hombre como un ser pensante, por su estructura de pensamiento en cada época y en cada corte sincrónico de la historia. Entonces, se va a preguntar, bueno, pero los italianos, ¿qué tenían en particular para fundamentar el pensamiento del Renacimiento? ¿Sí? ¿Por qué el Renacimiento empieza en Florencia, Italia? ¿Qué se estaba dando en ese lugar? Entonces se empieza a ver el pensamiento y el cambio de pensamiento de estos seres humanos. Por otro lado, dice uno, pero los franceses, ¿qué tenían en particular para que ellos fuesen los que iniciaron la Ilustración? ¿Por qué los franceses fueron los dueños de la Ilustración y con ellos se da la recuperación del siglo XVIII? ¿Por qué llaman la atención los franceses? ¿Qué características de pensamiento tenían los franceses? Y si particularizamos, ¿qué características de pensamiento, digamos, tiene Vivian, tiene Melanie, tiene Segura, tiene Laurita, para ser destacados dentro de un grupo con Beltrán? ¿Qué características de pensamiento tienen ellos como seres pensantes? ¿Y por qué en algunas ocasiones sobresalen frente a otros que viven en el mismo lugar, respiran el mismo aire, tienen los mismos profesores? O sea, ¿qué diferencia hay, digamos, entre un Tibaquirá que ocupa un tercer puesto en el ICFES a nivel nacional, siendo que estudió en el mismo colegio del RIDA, con los mismos profesores y con los mismos compañeros, y que no era el más adinerado de La Vega? Entonces, ¿qué características tiene cada ser humano para generar pensamiento diferente a los otros, siendo que están en el mismo medio? ¿Sí? ¿Por qué razón? Entonces se empieza a ver al hombre desde ciertas características. Se empieza a ver al hombre de una forma diferente por su pensamiento. ¿Qué características tienen los latinoamericanos para hablar de la filosofía de la liberación? ¿Por qué los europeos, los alemanes, no están hablando de filosofía de la liberación? O sea, ¿por qué los europeos, en cierta manera, los alemanes hacen filosofía de la conciencia, hacen filosofía de las ideas en el caso de Hegel, hacen filosofía de la voluntad de poder en el caso de Nietzsche, hacen filosofía de las matemáticas? ¿Y por qué nosotros, digamos, nosotros no estamos en capacidad de hacer filosofía de las matemáticas? Nosotros tenemos que hablar de filosofía de la liberación, de filosofía de la verdad, de encontrar la verdad, porque nosotros somos otra cultura que tenemos otras características y otras necesidades. Entonces, la estructura de pensamiento de cada ser humano empieza a ser un tema de la filosofía, de la antropología filosófica. De antemano, el hombre es el único que hace filosofía. O sea, que la filosofía es una ciencia que es del hombre y es para el hombre. Pasemos a la ontología, que es la 2 para abrir el debate con esta. La ontología. Ahorita participan de lo que están diciendo dentro de la materia. La ontología. La ontología es el estudio del ser, eso ya lo habíamos dicho, y era prima de la metafísica, que era el ser en cuanto ser. Pero no hemos explicado dos características del ser.
su esencia y su existencia. Esas, ¿verdad que no las hemos clasificado? ¿O sí? ¿Ya les hablé de la esencia del ser? Bueno, entonces les voy a hablar. La esencia del ser, según Aristóteles, es la que hace que el ser sea lo que es. ¿Sí? La esencia del ser es la que hace que el ser sea lo que es. Que la cosa sea la cosa misma. ¿Sí? Que la cosa sea lo que ella es y no otra. Vamos a explicar. La esencia del ser de esta piedra es la que hace que ella sea piedra y no baldosa, ni vela, ni ser humano, sino piedra. Por esencia. La esencia, digamos, de Baena es la que hace que Baena sea Baena y no otro. Por esencia. El ser aparece ahí en sí. Sí, es lo que está en él que hace que él sea él y no otro. Ahora, puede tener otras características que hagan parte de otro género sin dejar de ser él. Y eso también es esencia. ¿Sí? Ejemplo, pertenece al género humano. Es humano. Ellos también son humanos. Pero, ¿qué es lo que hace que él sea humano y Alorca sea humano y Panadero sea humano? Su esencia. Su esencia. La esencia de ser humano. Por otro lado, existe la existencia. La existencia. La existencia es la que hace que el ser sea. O sea, que esté ahí y que sea. No, ya no interesa que sea lo que es, sino que sea. Es la que hace que el ser sea. Por favor. ¿Sí? Vale. Hijo, voy a empezar otra vez. 3, 4, grabando. Existen muchas clases de serie. A mí me gusta grabar esto porque la persona que quede atrasada puede entrar a Face y ver el video, vuelve a retomar y así no se atrasa. Incluso de otros salones, muchos van atrasados en estos temas. Entonces, entran, ven nuevamente y pueden traer el resumen. Por eso tenemos que aprender a utilizar los medios de comunicación. Y la enseñanza y la formación, ojalá todos los colegios que quieran vean esta conferencia y puedan complementarla. Entonces, vamos a ver las clases de ser. No les voy a decir el autor ni nada de eso. Luego, cuando vayan a las exposiciones, ustedes ya saben quién fue el autor. Hay un ser que se llama ser en sí. El ser en sí es la cosa tal como aparece. ¿Sí? El ser en sí es el fenómeno, la cosa tal como aparece. Ese es el ser en sí. ¿Me hago explicar? Es el cuaderno tal como aparece, son los zapatos tal como aparecen, es la piedra tal como aparece, es la vela tal como aparece. Ese es el ser en sí. El segundo, el ser para sí. Este es más profundo. El ser para sí únicamente es el ser humano, porque el ser humano es el único que puede pensarse a sí mismo y puede ser autónomo en su pensamiento. Es decir, muchos de nosotros no somos autónomos en nuestro pensamiento, pero porque no queremos. Pero nosotros podemos ser para sí. El ser para sí es el ser que puede pensarse a sí mismo, para sí mismo y decidir por sí mismo. ¿Sí me van a entender?
Ese es el ser para, sí. Hay otro ser que es el ser para otro. El ser para otro. El ser para otro engendra el principio de alteridad. El ser para otro engendra el principio de alteridad. Yo soy importante porque otro lo sabe. Shakira es importante porque hay muchísimas personas que siguen su música. Si nadie siguiera la música de Shakira, Shakira no sería importante. Yo soy porque hay otro y ese otro es diferente a mí. La A existe porque existe la B y la B es todo lo contrario a la A. Todo lo contrario de mí es lo otro. Y todo lo contrario de lo otro soy yo. Laura existe en su identidad gracias a que existen 1000 y más millones de mujeres, empezando por las mismas niñas que están aquí en el salón. Y ellas son otras. Entonces, el ser para el otro es el ser en relación con el otro, pero es un ser individual fuera del otro. ¿Sí? Hay un mesero gracias a que hay gente que va a comer y el Señor tiene que servir. Entonces el mesero es importante gracias a que hay personas que van a recibir la comida.